Durante más de 2 años, un hombre sin título médico salvó vidas, realizó cirugías y se ganó el respeto de soldados y oficiales, todo bajo una identidad falsa. Nadie imaginaba que el cirujano que los trataba no era quien decía ser. Esta es la historia de Ferdinand Baldo de Mara, un impostor con una mente brillante, capaz de operar a corazón abierto sin haber pisado nunca una facultad de medicina. Lo llamaban el gran impostor, pero lo que hizo fue mucho más que engañar. Se convirtió en una leyenda viva, cruzando las líneas de lo legal, lo ético y lo humano. Ponte cómodo, porque esta historia real te va a volar la cabeza. Ferdinand Baldo de Mara nació en Lawrence, Massachusetts, en 1921. Desde pequeño, demostró ser diferente. Mientras otros niños jugaban en la calle, él devoraba libros. No solo leía, los memorizaba. Podía recitar páginas enteras de memoria, imitar voces y reproducir comportamientos. Era un camaleón social. Su inteligencia rozaba lo prodigioso, pero su alma era inquieta, indomable, casi salvaje. No quería obedecer reglas. No quería ser uno más. Su ambición era grande, y su moral, flexible. Su familia pasó por momentos económicos difíciles, y a pesar de su brillantez, Ferdinand no encajaba en la escuela tradicional. Sentía que el sistema estaba diseñado para frenar a los que pensaban diferente. Y así nació su patrón: si no podía entrar por la puerta, lo haría por la ventana. Fue expulsado de varias instituciones, huyó de casa, y comenzó a construir lo que sería su especialidad: robar identidades. Pero no lo hacía por dinero. Lo hacía por prestigio, por estatus, por el deseo de sentirse importante. En los años 40, se enlistó en el ejército. Pero en lugar de seguir una carrera normal, robó la identidad de un oficial superior y logró un ascenso falso. Cuando lo descubrieron, desertó. Luego se hizo pasar por monje, por psicólogo, por abogado. Era meticuloso. Estudiaba documentos reales, falsificaba credenciales, aprendía lo básico de cada campo y actuaba con tanta seguridad que nadie se atrevía a dudar de él. Uno de sus talentos más peligrosos era su voz. Hablaba con autoridad. Transmitía confianza. Tenía ese algo que hace que la gente quiera creer. Pero su golpe maestro llegaría en 1951, durante la Guerra de Corea. Ferdinand conoció a un médico llamado Joseph Serre, un cirujano canadiense. Usó su nombre y documentos para postularse como oficial médico en la Marina Real canadiense. Lo increíble es que pasó todos los filtros. No solo fue aceptado. Fue enviado al buque hospital HMCS Cayuga como único cirujano de a bordo. ¿Puedes imaginarlo? Un hombre sin título, con bisturí en mano, en plena zona de guerra. Y aquí es donde la historia se vuelve increíble. Ferdinand no entró en pánico. Cada noche, en su camarote, estudiaba manuales quirúrgicos. Se memorizaba técnicas enteras. Visualizaba cada movimiento. Era como prepararse para un examen, pero con vidas humanas en juego. Por la mañana, se ponía la bata y ejecutaba. Hizo incisiones, drenó abscesos, suturó heridas, extrajo balas. Los pacientes se recuperaban. Los marinos empezaron a decir que tenían al mejor cirujano de la flota. Nadie sospechaba. Uno de los momentos más tensos ocurrió cuando 3 soldados llegaron gravemente heridos tras una emboscada. Uno tenía una hemorragia interna. Otro había perdido masa muscular. El tercero tenía un pulmón perforado. De Mara realizó las 3 operaciones él solo. Administró morfina, drenó fluidos, conectó sistemas de suero, y lo logró. Todos sobrevivieron. ¿Cómo es posible? Porque tenía una memoria fotográfica, sangre fría, y una convicción absoluta de que podía hacerlo. Durante meses, Ferdinand vivió como el Dr. Serre. Comía con oficiales, recibía agradecimientos de familias, incluso firmaba cartas oficiales del ejército.
Vivía una mentira total, pero que daba resultados. Hasta que un detalle lo arruinó todo. Uno de los oficiales médicos del barco, al revisar documentación, notó algo extraño. La firma del Dr. CYR no coincidía con los archivos oficiales. Además, había inconsistencias en las historias clínicas. Cuando pidió más información a las autoridades canadienses, descubrieron la verdad. El verdadero Joseph CYR jamás había estado en la Marina. Trabajaba como médico civil en New Brunswick. La noticia explotó. Los oficiales estaban en shock. ¿Cómo era posible que un impostor hubiera operado durante meses en una misión de guerra? ¿Y cómo es posible que nadie haya muerto? Ferdinand fue arrestado, interrogado, pero lo más impresionante fue esto: nadie quiso condenarlo. No podían. No había víctimas. Nadie había muerto. Es más, muchos soldados lo defendieron. Dijeron que le salvó la vida. El gobierno canadiense, avergonzado, decidió ocultar el escándalo. Lo dieron de baja discretamente y lo deportaron a Estados Unidos. Pero la prensa se enteró. Y ahí nació la leyenda del gran impostor. Los titulares lo convertían en un héroe. Un genio subestimado. Un hombre que venció al sistema. ¿Era un criminal o un prodigio que simplemente no tuvo oportunidades? Después de eso, Ferdinand no se detuvo. Volvió a engañar. Se hizo pasar por psicólogo en una prisión. Luego por profesor universitario. Más tarde, por capellán de una comunidad religiosa. Cada vez que lo descubrían, cambiaba de nombre, falsificaba documentos y comenzaba de nuevo. Tenía más de 20 identidades distintas. No buscaba robar, buscaba ser respetado. Pero con los años, su suerte empezó a agotarse. Ya no era tan fácil moverse. La fama lo alcanzaba. Su rostro aparecía en revistas. Algunos comenzaron a reconocerlo. Finalmente, terminó trabajando como asistente en un hospital humilde. Ya no impostaba. Ya no huía. Murió en 1982, a los 60 años, con diabetes y problemas cardíacos. Solo, pero aún convencido de que su vida había tenido sentido. Hoy, su historia es materia de estudio en universidades. ¿Cómo pudo lograrlo? ¿Qué nos dice eso sobre los sistemas de control? ¿Y sobre la psicología humana? Muchos expertos creen que tenía un trastorno narcisista. Otros, que era simplemente un genio que se aburrió de la mediocridad. Pero todos coinciden en algo: Ferdinand Valdemara no era común. Y aquí viene la parte más inquietante. Este tipo de casos no son únicos. Frank Abagnale Jr., el estafador que inspiró la película Atrápame si puedes, fingió ser piloto, abogado y médico. Frederick Bordin se hizo pasar por un niño desaparecido durante años. Hay docenas de personas que han trabajado como médicos falsos, maestros, psicólogos, y han pasado desapercibidos por años. ¿Por qué? Porque en este mundo, la apariencia importa más que la verdad. Si hablas con seguridad, si vistes como profesional, si actúas como experto, la mayoría de la gente no pregunta. Asumimos. Confiamos. Porque necesitamos creer que el sistema funciona. Pero la historia de Ferdinand de Mara nos recuerda lo contrario. Nos dice que el sistema es vulnerable. Que incluso en los lugares más críticos, como un hospital militar en plena guerra, puede colarse un impostor y operar con éxito. Y entonces viene la pregunta clave: si tú hubieras sido operado por él y hubieras sobrevivido, ¿te importaría que no fuera un médico real? La mayoría diría que sí. Pero otros dirían: si salvó mi vida, ¿qué más da? Y esa es la línea que de Mara cruzó. Nos obligó a preguntarnos si el título importa más que el talento. Si el sistema está protegiendo la calidad o simplemente burocratizando la entrada. Esta historia no es solo sobre un hombre. Es sobre cómo funciona el mundo. Y si llegaste hasta aquí, quiero saber tu opinión. ¿Era un héroe o un delincuente?
¿Un visionario o un manipulador? Déjame tu comentario. Y si te gustan estas historias reales, impactantes y difíciles de creer, suscríbete. Este canal se dedica a explorar lo que parece increíble, pero es absolutamente cierto. Nos vemos en el próximo video. Y recuerda, la realidad siempre supera la ficción.